Enfermera nota algo inusual en una mujer en coma. Cuando llega la policía, todos quedan sorprendidos. Hola, bienvenidos. Por favor, den like, comenten y compartan. En los Estados Unidos, la joven enfermera Abigail había sido recientemente contratada en un hospital en un pequeño condado. Trabajaba todos los días y amaba su trabajo, tratando a todos con mucha cortesía y afecto. Por eso, era bastante conocida en el hospital entre todos los pacientes. Sin embargo, esto también la agotaba, ya que, aunque amaba su trabajo, sentía el sufrimiento de cada persona que ingresaba allí. Siempre se ponía en el lugar de los demás, y esa empatía la hacía ser más generosa con los pacientes, pero también sufrir cuando alguno de ellos se iba. Sin embargo, en un día común, algo sucedió que cambiaría su vida para siempre. Abigail estaba de guardia durante la noche en el hospital. El turno estaba tranquilo, pero ambulancias llegaron y los paramédicos salieron apresuradamente con un joven y una joven gravemente heridos. Ambos estaban inconscientes. Como siempre, Abigail estaba lista y hacía todo lo que podía para ayudar a los médicos a salvar esas dos vidas. Horas pasaron y lamentablemente el joven no sobrevivió. La joven, sin embargo, resistió pero quedó en coma, y los médicos dijeron que podría durar días o meses antes de que despertara. Poco después, la familia de los dos jóvenes llegó al hospital y fue un impacto para ambos enterarse de lo que les había sucedido. Abigail entonces se enteró de todo lo que ocurrió. Los dos eran novios y venían de una fiesta con algunos amigos. El novio de la joven había bebido un poco y debido a eso, chocó el auto a gran velocidad contra un poste. Ambos no llevaban el cinturón de seguridad y, por eso, sufrieron tantas heridas. El joven no sobrevivió y falleció poco después de llegar al hospital. La joven mujer de solo 18 años, llamada Naomi, sufrió una lesión en la cabeza y un traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó en coma. Los padres de Naomi lloraban por el estado de su hija y rezaban para que despertara pronto, pero solo el tiempo diría cuándo mejoraría, o si mejoraría. Abigail, al igual que otras enfermeras, se encargó de cuidar a Naomi. Conforme los días pasaban, Abigail desarrolló un afecto especial por Naomi, ya que todos decían que parecía la bella durmiente debido a su belleza y su sueño sin fin. Pasaron 90 días y Naomi seguía en el mismo estado vegetativo, sin mostrar ninguna reacción. Los padres de Naomi iban todos los días y, aunque ella no podía escuchar ni hablar, sus padres conversaban con ella sobre todas las novedades que tenían. Esto conmovía a Abigail, ya que encontraba hermoso el amor que tenían por ella, un cariño que Abigail nunca había experimentado, ya que nació en un orfanato y nunca fue adoptada. Algunos días pasaron y la hermosa Naomi seguía en su interminable sueño. Abigail continuaba trabajando en el hospital y visitaba diariamente la habitación de Naomi para ver su estado, cambiar el suero y brindar otros cuidados médicos. Pasar tanto tiempo a su lado hizo que Abigail se sintiera más cercana a Naomi, a pesar de que ella no mostraba ninguna reacción. Durante algunos días, Abigail notó que la madre de Naomi empezó a visitar a su hija sola. Al preguntar por su esposo, la mujer se entristeció y dijo que había fallecido hace poco. Abigail sintió su dolor y se dio cuenta de que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida debido a la pérdida de su esposo y al estado de su hija. El tiempo pasó nuevamente y ya habían transcurrido 4 meses desde el accidente. La madre de Naomi seguía estando presente, pero esta vez parecía particularmente triste. Era el cumpleaños de Naomi. Su madre deseaba poder hacer una fiesta y darle muchos regalos a su hija, pero en ese momento era imposible. Abigail cuidó especialmente de Naomi ese día, aunque no era mucho, era lo máximo que podía hacer por ella. Sin embargo, al cambiar la ropa de Naomi, Abigail notó algo extraño en su vientre, parecía estar hinchado. Inmediatamente llamó al médico de guardia. Él dijo que podría ser acumulación de líquido, gases o algo similar, pero que haría un examen para confirmar. Durante el examen, el médico y Abigail quedaron impactados. Naomi estaba embarazada. El médico llamó de inmediato a la policía para informar del descubrimiento. Varios patrulleros acudieron al lugar y comenzaron una investigación.
Debido a toda la conmoción causada, pronto el embarazo de Naomi se convirtió en noticia en todas partes. Los médicos consideraban imposible que estuviera embarazada del novio fallecido, ya que había sufrido un accidente grave, había sido sometida a cirugía y aún se encontraba en coma. Las cámaras del lugar fueron revisadas, pero algo extraño ocurrió cerca de su habitación. La madre de Naomi estaba profundamente desconcertada. Se preguntaba cómo su hija podría estar embarazada en un estado como ese y no le gustaba pensar que cosas peores podrían haberle ocurrido. Sin embargo, los médicos, aunque consideraban imposible que el bebé fuera del novio fallecido, realizaron la prueba de ADN. Compararon muestras de ADN de la madre con muestras almacenadas del fallecido padre y el líquido amniótico para determinar, incluso durante el embarazo, quién era el padre del niño. 2 semanas después, se obtuvo el resultado: el niño era realmente del fallecido novio. Esta gestación fue considerada un milagro por todos, pero debido al estado de Naomi, su embarazo podría ser un riesgo para su vida. Sin embargo, la madre de Naomi se oponía a tomar cualquier medida en contra del bebé, ya que no creía que el niño tuviera culpa. Naomi recibió un cuidado aún más especial por parte de todo el personal del hospital. Poco a poco, su vientre crecía y Abigail se preguntaba cómo sería el futuro de este niño, nacido de una madre inconsciente y cuyo padre había fallecido recientemente. Abigail a veces miraba a Naomi y se preguntaba qué pensaría de todo esto. Su rostro parecía sereno. Pero para sorpresa de Abigail, Naomi abrió los ojos en ese momento y miró al vacío durante unos segundos antes de cerrarlos nuevamente. Los médicos fueron a verificar a la joven, pero no mostró ninguna otra reacción ese día. Sin embargo, al día siguiente, su madre gritó pidiendo ayuda. Naomi estaba despierta, intentaba hablar pero no podía, estaba muy débil por haber estado inconsciente durante tanto tiempo. Era un milagro que todo esto estuviera ocurriendo. Los médicos le dijeron que por el momento no mencionaran nada sobre su novio o su padre, pero el embarazo no se podía ocultar. Naomi miraba su vientre y lloraba, pero aún no podía hablar. Su madre la consolaba y le decía que todo estaría bien. Poco a poco, Naomi pudo moverse lentamente y hablar. Mientras seguía recuperándose, su madre le dijo que su novio no podía estar presente en ese momento y que su padre había viajado por trabajo. Naomi encontró extraño que ninguno de los dos estuviera allí, pero debido a su confusión inicial, aceptó la situación. Sin embargo, comenzó a sospechar de por qué su padre o su novio no aparecían, lo que la puso nerviosa, y finalmente tuvieron que contarle la verdad. Naomi rompió a llorar cuando se enteró de que su padre había fallecido, aunque casi no mostró reacción al saber que su novio no había sobrevivido al accidente. El dolor que sentía por la pérdida de su padre fue terrible. Pero, incluso ronca, contó lo que había sucedido con su novio. Habían tenido una pelea y ella había terminado la relación, pero él no lo aceptaba. En el coche, ambos discutían constantemente y debido a la confusión y la bebida, su novio chocó el auto. Abigail escuchaba todo desde afuera de la habitación. El llanto de Naomi la hacía llorar. Quería poder hacer algo para aliviar el dolor de esa joven, pero no podía hacer nada. Esa noche, Abigail conversó con Naomi. Fue un momento especial para ella, ya que se sentía como una amiga, aunque Naomi la estuviera viendo por primera vez. Fue una conversación sincera, pero se podía ver la tristeza en el rostro de Naomi. Ella expresó su deseo de salir de allí pronto, pero el bebé estaba a punto de nacer, aunque no tenía intención de quedarse con él. Le confesó a Abigail que sentía rabia hacia lo que llevaba dentro y que si hubiera despertado antes, lo habría sacado a la fuerza. Eso impactó a Abigail, pero trató de comprender el dolor que Naomi estaba experimentando. Unas semanas después, el bebé nació. Naomi no quiso cargarlo en brazos ni siquiera averiguar si era un niño o una niña. Abigail observó todo, pero no culpó a la joven, pues estaba sufriendo un posible trastorno de estrés postraumático o posparto, dado todo lo que había vivido. Naomi finalmente recibió el alta con su bebé, pero optó por darlo en adopción, ya que no quería volver a verlo nunca más.
Pasaron 20 años. Naomi era ahora una mujer madura, casada y con 2 hijos pequeños. Tenía éxito en la vida, pero intentaba olvidar el pasado. Su esposo conocía lo que le había ocurrido años atrás y hacía todo lo posible para hacerla feliz. Recibió terapia durante años. Su madre falleció pocos años después de que despertara. Eso la entristeció aún más en ese momento, pero deseaba seguir adelante por su esposo y sus hijos. Naomi era feliz, pero de vez en cuando el peso del pasado regresaba a sus recuerdos, y, por más terapia que recibiera, el pasado no la abandonaba. Intentaba olvidar al niño que había dado en adopción, pero a veces se sorprendía pensando en cómo estaría él o ella. Sin embargo, en el mismo instante en que pensaba en el niño, sentía una mezcla de tristeza y enojo y recordaba el día del accidente. Por eso, intentaba dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente. Naomi era dueña de una floristería, cultivar rosas y plantas era su pasatiempo, que con el tiempo se convirtió en su trabajo principal. Se sentía más tranquila cuando estaba rodeada de la belleza de la naturaleza. Eso le proporcionaba paz. A ella le encantaba recibir parejas que deseaban hacer sorpresas románticas y compraban hermosos ramos de rosas. Había una pareja que empezó a frecuentar su tienda y pasaban muchos minutos admirando las flores. Naomi los observaba y recordaba cuando era joven con su fallecido novio. Tomó un cactus y dijo que se lo llevaría. Naomi lo encontró interesante, ya que pocas personas compraban cactus, pero la joven explicó que admiraba los cactus, ya que son una de las plantas más resistentes que existen y simbolizan la fuerza. La joven había expresado su sabiduría y Naomi le entregó el cactus antes de que se marcharan. Días después, la pareja regresó a la tienda. Naomi lo saludó y el joven dijo que comprarían una rosa porque alguien muy querido había fallecido. Naomi notó la tristeza en ambos, pero el joven estaba particularmente afectado. Entonces, les entregó una de las rosas más hermosas sin cobrar nada. Ambos quedaron sorprendidos y le agradecieron mucho. Esa pareja la hacía recordar su propio pasado, y junto con el dolor de perder a alguien cercano, sus recuerdos se hacían más intensos con el tiempo. Los días pasaban, y ella sentía que el peso del pasado la afectaba cada vez más. Finalmente, tomó una decisión. Decidió buscar al niño que había dado en adopción. Quería saber si estaba bien, al menos. Tal vez, así podría dejar atrás todo lo que había sucedido. Naomi conversó con su esposo y explicó la situación a sus hijos pequeños de manera más sutil, ya que todavía no tenían la edad para entender completamente lo que había ocurrido. Su esposo apoyó su decisión y ella comenzó a rastrear su pasado. Naomi empezó por el orfanato donde dejó a su hijo. Estaba nerviosa, pero sabía que no encontraría a ningún niño allí, ya que habían pasado 20 años desde entonces. Sin embargo, poco después de ingresar al orfanato, Naomi escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Era Abigail. Naomi estaba confundida, ya que no la recordaba. Abigail le explicó todo lo que había ocurrido mientras Naomi estaba en coma. Naomi escuchó atentamente, pero hablar del pasado aún la angustiaba. Preguntó por qué Abigail estaba allí. Abigail fue sincera. Le dijo que el caso de Naomi la había conmovido profundamente, ya que ella estuvo presente en cada momento, desde el accidente hasta el momento en que salió y entregó al niño en adopción. Abigail solía visitar el orfanato de vez en cuando para saber cómo estaba el niño. Con el tiempo, estableció un vínculo con los demás niños, ya que entendía cómo era vivir en un orfanato. Finalmente, tuvo la oportunidad de trabajar en la enfermería del orfanato, y no dudó en presentarse. A partir de ese día, Abigail encontró su propósito en la vida y amaba a todos los niños, por lo que seguía trabajando allí. Naomi preguntó por su hijo, ya que quería verlo y sentía que algo le faltaba en su vida, además de una carga de conciencia que no comprendía. Abigail la miró por un momento y le dijo: «Estuve al lado de tu hijo desde que ingresó hasta que cumplió 18 años. Tu hijo nunca fue adoptado y se fue cuando cumplió la mayoría de edad. Aún mantengo contacto con él,
pero debes entender que buscas tener contacto y, por lo tanto, no puedo decirte más sobre su paradero. Naomi comprendió y le dio la dirección de su floristería. Al salir, Naomi notó algunos cactus en la entrada, colocados en un lugar alto para que los niños no los tocaran. Las macetas tenían el símbolo de su floristería. Preguntó a Abigail por qué había cactus allí. Abigail explicó que le gustaban los cactus porque simbolizaban la fuerza, aunque lamentaba que, para adaptarse a las dificultades, tuvieran que desarrollar espinas que impiden que otros los toquen. Los cactus estaban ubicados en un lugar alto para evitar que los niños se lastimaran. En ese momento, el corazón de Naomi latió con fuerza. Preguntó quién había llevado los cactus. Abigail reveló que había sido una de las chicas que vivía en el orfanato. Naomi salió llorando sin decir una palabra a Abigail. Finalmente descubrió quién era su hijo. Era esa chica que solía visitar su floristería con un joven, ya que pronunció las mismas palabras que Abigail sobre los cactus y también había vivido en el orfanato. Naomi sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo describir. No durmió bien esa noche. Al día siguiente, mientras estaba en la floristería, la misma joven de aquel día entró en la tienda. Naomi estaba emocionada y, antes que nada, le pidió disculpas a la joven. Sin embargo, ella respondió de inmediato que no era quien buscaba. Naomi se sorprendió y escuchó a la joven. Se presentó como Marta y explicó que había nacido en el orfanato pero había sido adoptada a los 14 años. Sin embargo, siempre mantuvo contacto con Dominique, ya que crecieron juntos en el orfanato y eran mejores amigos. Dominique resultó ser el hijo de Naomi. Marta explicó que, con la ayuda de Abigail, lograron rastrear dónde se encontraba, pero Dominique nunca tuvo el coraje de hablar con su madre, ya que sabía lo que había sucedido y que ella no lo quería. Entonces, pensaba que su madre nunca querría verlo, pero aún así pedía ayuda a Marta para que fingieran ser una pareja y así él podría ir a la floristería y ver a su madre sin levantar sospechas. Sin embargo, un amigo de su infancia había fallecido recientemente, lo que lo afectó profundamente. Abigail se puso en contacto con él, pero Dominique seguía muy triste y creía que su madre no querría encontrarse con él. Por eso, Marta fue a ver a Naomi para que al menos intentara hablar con él. Marta y Naomi fueron de inmediato a la casa de Dominique, un lugar sencillo pero donde Naomi pudo ver las numerosas rosas en la entrada que él había comprado en su floristería. Toqué el timbre y Dominique abrió la puerta. Al verla, involuntariamente dijo la palabra, madre. Naomi lo abrazó de inmediato y él también la abrazó. En ese abrazo sencillo, sintió que todo el peso se desvanecía, que el pasado se borraba. Nunca podría haber imaginado que sentiría algo así. Ambos lloraron de emoción. Madre e hijo conversaron durante horas. Ella se disculpó por dejarlo en el orfanato, pero Dominique le dijo que no fue culpa suya, que todo lo que ella pasó debe haber sido horrible y que hizo lo mejor que pudo en ese momento. Dominique también le contó que Abigail siempre lo trató bien y lo protegió. Siempre estuvo allí para él. Esto hizo feliz a Naomi, saber que alguien cuidó de su hijo cuando ella no pudo. Dominique conoció al esposo de Naomi y a sus hermanos. También pasó a formar parte de la vida de su madre. Naomi sabía que tal vez no podía borrar el pasado, pero comenzó a amar a su hijo. Desearía poder retroceder en el tiempo y cambiar su decisión, pero el tiempo no regresa. Desde ese día, haría todo lo posible para ser una madre más presente. Espero que hayas disfrutado de la historia, dale like, comenta y comparte. Gracias por ver.